Hola a todas. Vamos a hacer un resumen antes de la próxima sesión sobre lo tratado en la primera sesión con respecto a esta asignatura de protección de datos. Dentro de esta primera sesión, recordemos que tratamos cuál es el marco legislativo en el que nos vamos a mover en la Unión Europea con respecto a protección de datos. Vimos cuál era vimos también la diferencia entre privacidad y protección de datos, que no es exactamente lo mismo. También estuvimos viendo cuál es el ámbito de aplicación de esta legislación europea de protección de datos, para finalmente entrar en los conceptos que hacen referencia a la protección de datos dentro del reglamento, para seguir hablando de los principios, la legitimación y terminar con los derechos de la ciudadanía con respecto a la protección de datos. Vamos a compartir la presentación. Y, como hemos comentado, empezamos con lo que se refiere a la regulación de la Unión Europea sobre la protección de datos. La protección de datos queda regulada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como un derecho fundamental. Pero también vamos a encontrar regulación, mención sobre esta protección en los tratados de cada país con la Unión Europea. La regulación y normativa en la que nos vamos a centrar en este curso va a ser el Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento entró en vigor en el 2018, pero tiene unos precedentes. La primera norma de ámbito de la Unión Europea que en cuanto a protección de datos fue la Directiva de Protección de Datos del año 95. Esta directiva ha quedado derogada con un nuevo reglamento y en estos momentos obviamente no está en uso. También tenemos la Directiva 2016-680 sobre el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades en lo penal. Esta directiva nos vino a sustituir la decisión marco 2008-977 del Consejo sobre la protección de datos en asuntos judiciales y criminales. También encontramos regulación de protección de datos en la Directiva 2258. Esta es una directiva sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas. Esta directiva sigue en vigor, aunque lleva tiempo una propuesta de reglamento sobre privacidad de comunicaciones electrónicas que viene a sustituir a esta directiva y que está en el Parlamento Europeo. Pero en breve probablemente lo tendremos. Es lo que se llama la directiva de e-privacy, por si escucháis hablar. Bien. Antes de seguir con la legislación, quiero que entendamos un poco la diferencia entre privacidad y protección de datos. Y vamos a abordar esta diferencia desde dos ámbitos. El primero, por un lado, el alcance que tienen estos derechos. Y por otro lado, la regulación de estos derechos. Empecemos hablando del alcance de estos derechos. El alcance de la privacidad. Cuando hablamos de privacidad, nos referimos solo a aquello que recae en la esfera privada de las personas, ya sea en su propio domicilio, sus comunicaciones, etc. Este concepto de privacidad va mucho más allá de los datos. En cambio, cuando nos referimos a protección de datos, nos referimos a todos aquellos datos personales independientemente de que sean públicos o privados, es decir, independientemente de su privacidad. Nosotros incluso podemos haber facilitado o hecho público estos datos, pero la protección de datos, de lo que se va a encargar, es de proteger el uso que se va a hacer de estos datos. Con respecto al ámbito de regulación, la regulación en cuanto a la privacidad nos va a prohibir cualquier interferencia a lo que se pudiera suponer una injerencia en nuestra vida privada, en nuestra privacidad. En cambio, la protección de datos se centra en regular las condiciones del procesamiento de datos. De estos datos que ya hemos dicho que sean independientemente públicos o privados, la protección va a encargarse con ellos. Es decir, se va a encargar en qué condiciones vamos a procesar estos datos personales. ¿Vale? Para ello, la norma de aplicación general es el Reglamento General de Protección de Datos. Este Reglamento de Protección de Datos se aplica cuando existe un tratamiento de datos personales relacionados con personas que sean residentes de la Unión Europea, o bien cuando este
tratamiento es llevado a cabo por empresas u organizaciones situadas dentro de la Unión Europea. Por tanto, dentro de la aplicación del tratamiento, tenemos que hacer una diferenciación, la legislación, el reglamento, de hecho, hace una diferenciación entre la aplicación material, de la que habla el artículo 2, y la aplicación territorial, de la que habla el artículo 3. Por lo que se refiere a la aplicación material, el artículo 2 nos dice que el reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como el tratamiento no automatizado de datos personales que sean contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Sin embargo, cuando hablamos del ámbito territorial, regulado en el artículo 3, nos indica que el reglamento se va a aplicar al tratamiento de datos personales contenido en las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado, siempre y cuando éste esté situado en territorio de la Unión Europea, independientemente de que el tratamiento de estos datos tenga lugar en la propia Unión Europea o no, ¿vale? Simplemente el hecho de que haya un establecimiento dentro del territorio de la Unión Europea provocará que se aplique este reglamento. Una vez que ya hemos visto cuál es el ámbito de aplicamiento y protección, la legislación lo que nos hace es, en su artículo 4, indicar cuáles son los conceptos vinculados a la protección de datos para que no tengamos duda sobre qué estamos tratando. Bien, aquí aparecen los 26 conceptos que aparecen en el artículo 24 y vamos a hacer referencia a los más importantes. El primero es el concepto de datos personales, ¿vale? Según el derecho de la Unión, datos personal comprende a toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se refiere a la información acerca de una persona cuya identidad sea manifiestamente clara o se pueda determinar frente a información adicional. Para determinar si una persona es identificable, el responsable del tratamiento u otra persona deberá de tener en cuenta todos los medios razonables que puedan utilizarse para identificar de manera directa o indirecta a la persona física. Como por ejemplo, la singularización, que permite tratar a una persona diferente a otra. Si se tratan datos de dichas personas, esta persona se denominará el interesado. Por tanto, en el derecho a la Unión, la información contiene datos sobre una persona si la persona es identificada o identificable con esta información, o que en dicha información se singulariza a la persona aunque no se identifique, de manera que ésta fuera, digamos, de manera que fuera posible averiguar quién es el interesado, llevando a cabo una investigación sin exceso de recursos, ¿vale? Ambos tipos de información están protegidos del mismo modo por la legislación europea en materia de protección de datos. La identificabilidad directa o indirecta de las personas físicas requiere una apreciación continua, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en cualquier momento del tratamiento como los avances tecnológicos. ¿Y qué datos corresponden? Cualquier dato, ¿vale? El siguiente concepto que vamos a hablar es el concepto de tratamiento. Este aparece en el artículo 4.2. El tratamiento de datos personales conforme a la nueva normativa consiste en cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre protección de datos o conjunto de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. La protección de datos, según el reglamento, no se limita en ningún caso al tratamiento de datos autorizados, ¿vale? De modo que con respecto a esta legislación, la protección de datos se aplica al tratamiento de datos personales en un sistema archivado manual, es decir, en un fichero de papel siempre y cuando esté estructurado. Los motivos de esta ampliación de la protección es que, uno, los ficheros de papel
pueden estructurarse de un modo que facilite una rápida búsqueda de información y, de hecho, hasta el acceso de la informática a este nivel era la forma en la que se hacía, y el almacenamiento de datos personales en ficheros de papel estructurado hace que pueda ser más sencillo eludir determinadas limitaciones establecidas legalmente para el tratamiento. Si nos basamos en el artículo 4.2, veremos que se consideran actividades de tratamiento, que son todas las que hemos definido: recogida, registro, organización, etcétera, etcétera. Aparte, en el artículo 4.3, la legislación habla del concepto limitación de tratamiento. ¿Qué es la limitación del tratamiento? Es el marcado de datos de carácter personal que están conservados con el fin de que se limite su tratamiento en el futuro, ¿vale? No es que se borre, desaparezca el dato, sino simplemente se limita su tratamiento. Se marca el dato de tal forma que en el futuro no haya tratamientos ulteriores del mismo. Siguiente concepto, fichero. Bien, fichero es todo conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a determinados criterios, ya estén centralizados, descentralizados o repartidos de forma funcional o geográfica. El siguiente concepto sobre el que vamos a hablar es el concepto de elaboración de perfiles. Perdón, que me lo he pasado. Bien, ¿qué es elaboración de perfiles? Bien, entendemos como tal, o el reglamento entiende como tal, y así lo especifica en su artículo 4.4, que es la forma de tratamiento automatizado de datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física. En particular, se indica para analizar o predecir aspectos relativos al tratamiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física. La noción de perfilado se utiliza también en el Reglamento de Protección de Datos en relación con el derecho a oposición, del que luego veremos. Este derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas y que se debe de proporcionar esta información a los interesados. Este concepto, aunque antiguo, ha cobrado enorme relevancia en la medida que cada vez son más numerosos y con mayores efectos sobre la ciudadanía los tratamientos basados en la elaboración de perfiles. Algunos ejemplos que tenemos clarísimos y todos los días son la publicidad conductual o de comportamiento que se basa en perfiles de navegaciones online, o simplemente los perfiles de solvencia crediticia, o los perfiles que pueden realizarse con tecnologías de uso tipo Big Data o análisis masivo de información. El siguiente concepto que vamos a hablar, el concepto de la pseudonimización. A ver, los datos de carácter personal pues contienen muchos atributos: nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio, etcétera. El proceso de pseudonimización de datos personales implica que estos atributos que hemos dicho se sustituyen por seudónimos. ¿Vale? De hecho, el reglamento define la pseudonimización como el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas. Estas medidas tienen que estar destinadas a garantizar que los datos personales no puedan ser atribuidos a una persona física identificada o identificable. Esa es la razón, entre otras cosas, por las que ahora cuando vamos al médico no nos llaman por nuestro nombre, sino por AJC33. ¿Vale? Al contrario de los datos anonimizados, los datos pseudonimizados siguen siendo datos personales, y de hecho así lo dice la definición, y por tanto sujetos a la legislación de materia de protección de datos. Aunque la pseudonimización puede reducir los riesgos para la seguridad de interesados,
estos realmente no están exentos del ámbito del reglamento, porque siguen existiendo estos riesgos. El Reglamento General de Protección de Datos reconoce varios usos para esta pseudonimización. De hecho, pues le parece fantástica como medida técnica adecuada para reforzar la protección de datos. Y de hecho se menciona en particular para el diseño y la seguridad del tratamiento. Pero además considera que es una salvaguarda adecuada para poder utilizar y tratar estos datos con fines distintos a los que fueron recabados a priori. La pseudonimización se considera fundamentalmente una medida de seguridad para el tratamiento de datos personales, pero en los considerandos 26, 28 y 29 se refieren también a eso como medida que puede ayudar al responsable para cumplir sus obligaciones legales. Finalmente, quiero considerar que el reglamento indica que los datos pseudonimizados son datos personales, ¿vale? Insisto, son datos personales, no son datos anónimos. Por tanto, tienen que estar cubiertos por el reglamento. Los siguientes conceptos que vamos a tratar son el que hace referencia a las personas vinculadas con los tratamientos. La legislación habla de responsables, encargados, destinatarios y terceros. El responsable es descrito como la persona física, jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o con otros define los fines del tratamiento. Es decir, es quien decide qué tratamiento se lleve a cabo y la forma en la cual se va a desarrollar. Y esto es muy importante para luego el concepto de accountability que vamos a hablar. Con respecto al encargado del tratamiento, la legislación lo define como la persona física, jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. La consecuencia más importante de ser un responsable del tratamiento o un encargado del tratamiento es la responsabilidad jurídica de cumplir con las respectivas obligaciones que de conformidad con la legislación de materia de protección de datos se indican. Todas aquellas personas que pueden ser responsables con arreglo a la legislación deberán poder asumir todas estas obligaciones que indica la legislación. En este contexto, también tenemos que mencionar el papel de los particulares. Conforme al Reglamento de Protección de Datos, los particulares, al tratar datos de otras personas en el ejercicio de actividades exclusivamente particulares o domésticas, no entran en el ámbito de la aplicación de la Directiva de Protección de Datos. Es decir, no se consideran responsables de tratamiento. Me explico. Cualquiera de ustedes con respecto a las agendas personales, a las fotos que tienen suyas, no están sujetos al Reglamento de Protección de Datos al considerarse que estas actividades exclusivamente están en el entorno particular o doméstico. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la jurisprudencia ha considerado que la legislación en materia de protección de datos puede ser aplicable cuando un particular, al utilizar Internet, publica datos sobre otros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se considera que ha sobrepasado el límite de lo personal, de lo doméstico. También la legislación nos habla de destinatario y terceros. Bueno, la diferencia entre estas dos categorías de personas o de entidades que fueron introducidas por la Directiva de Protección de Datos en su momento, reside principalmente en su relación con el responsable del tratamiento y, en consecuencia, en su autorización para acceder a los datos personales que dicho responsable decide. Un tercero es una persona que se distingue jurídicamente del responsable del tratamiento. Por tanto, la difusión de datos a un tercero, al ser jurídicamente diferente al responsable, exige una base jurídica específica.
¿vale? Según el artículo 2F de la Directiva de Protección de Datos, el tercero es una persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo distinto del interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento. Es decir, aquellos diferentes del propio interesado o que están vinculados directamente con el tratamiento de los datos. El destinatario es un término más amplio, ¿vale?, que el tercero. En ese sentido, el artículo 2G nos indica que un destinatario es la persona física o jurídica, física, jurídica o autoridad pública, servicio o cualquier organismo que reciba comunicación de datos, se trate o no de un tercero. Así, la distinción entre destinatario y tercero resulta importante únicamente respecto a las condiciones de la difusión, que ésta siempre tiene que ser lícita. De manera que el destinatario, que además puede ser o no un tercero, es aquel al que se comunican los datos personales, no para tratarlos, ¿vale? Simplemente accede a estos datos. Y el tercero, por contra, es aquel que bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento participa en dicho tratamiento. ¿Vale? Bien. Siguiente concepto a tratar, el consentimiento. Y luego hablaremos también del consentimiento con respecto a la licitud del tratamiento. El consentimiento significa toda manifestación de voluntad, libre, específica e informada del interesado, ¿vale? Y en numerosos casos supone la base jurídica para un tratamiento de datos legítimo. Según el reglamento, por tanto, se establecen 3 elementos para que el consentimiento sea válido, que tiene por objeto garantizar que el interesado realmente accede al tratamiento de sus datos, ¿vale? Accede de forma coherente a que sus datos sean utilizados. Por tanto, para que el consentimiento sea considerado como tal, 1. No se debe haber sometido al interesado a ninguna presión para que diera su consentimiento. Es decir, tiene que ser libre. El interesado deberá haber sido informado debidamente sobre el objeto y las consecuencias de su consentimiento. Y no solo eso, sino también sobre el ámbito de aplicación del mismo, que tiene que ser razonablemente concreto. Por tanto, tiene que ser un consentimiento específico e informado. Y finalmente, no debe de haber lugar a dudas sobre su aceptación. Es decir, no vale la aceptación por omisión. La aceptación tiene que ser inequívoca. ¿Vale? Bien. Siguiente concepto a hablar. Violación de la seguridad de datos personales. Bien. Esto hace referente a los incidentes relacionados con la seguridad de la información. Incluye cualquier evento de brecha de seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Hasta ahora, esta violación de seguridad, estas brechas de seguridad, solo era necesario notificar a las autoridades de control y a los interesados cuando tuvieran relación con las comunicaciones electrónicas. Bien, según el Reglamento de Protección de Datos, esta obligación de comunicación de brechas de seguridad, tanto a las autoridades de control como a los interesados, se aplica a todo tipo de tratamiento, no necesariamente a aquellas quiebras de seguridad como hacía la legislación anterior referentes a las comunicaciones. El Reglamento General de Protección de Datos incluye entre las definiciones 2 nuevas categorías de datos sensibles: los datos genéticos y los datos biométricos. Los datos genéticos son datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionan una información única sobre la fisiología o la salud de la persona, obtenidos del particular del análisis de una muestra biológica de tal persona. Estos ya tenían consideración de datos especialmente protegidos dentro del marco de la Directiva de Protección de Datos,
pero eran parte de los datos relacionados con la salud. El Reglamento de Protección de Datos le da entidad propia, como en el caso de los datos biométricos, con lo que se extiende esta protección especial a los tratamientos relacionados con ello, como por ejemplo la afiliación. El siguiente concepto que también se considera un dato especialmente protegido, son los datos biométricos. Estos son datos personales obtenidos a través del tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona, de tal forma que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, tales como imágenes faciales o huellas digitales. Solo tendrá la condición de datos sensibles cuando sean utilizados para identificar inequívocamente a una persona. Pero la noción de datos biométricos es muy amplia y se incluyen cada vez aspectos mucho más innovadores, porque la tecnología así lo permite. Así, se consideran datos biométricos en la medida que también permiten identificar a una persona aspectos tales como la huella de oreja o el patrón venoso de una mano o la forma de caminar de una persona. Finalmente, como datos especiales, especialmente protegidos, por tanto, tenemos los datos relativos a la salud en el 415, que son datos personales relativos a la salud física o mental de cualquier persona, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria que revelen información sobre el estado de salud de una persona. Para finalizar, el artículo 4, desde el punto 16 al 26, nos ofrece otra serie de conceptos que nos serán de utilidad y que recomiendo que lean en este articulado. El siguiente aspecto que vamos a ver son los principios de protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos recoge los principios que lo rigen, que además hemos de diferenciarlos de los derechos y las obligaciones, entendiendo que tales principios son los fundamentos que están detrás de todo ello y, por tanto, han de regir tanto la interpretación como el desarrollo y aplicación de los mismos. El primero de los principios es el de licitud, lealtad y de transparencia. Esto es, que nuestros datos han de tratarse de manera lícita, leal, es decir, con buen uso de los datos, y transparente, es decir, con información y conocimiento por parte de los interesados. El segundo es la limitación de fines. La normativa deja claro que no podemos guardar y tratar los datos personales sin un motivo concreto. Cuando creamos un tratamiento tenemos que definir cuál es su finalidad. Y esto es importante porque después no podemos utilizar los datos para otros fines que no sean compatibles con la finalidad declarada. El tercero de ellos es la minimización de datos. A ver, ¿qué datos voy a tratar? Pues bien, solo se pueden tratar aquellos datos que sean estrictamente necesarios para la finalidad del tratamiento. El cuarto es la exactitud. Bien, ¿qué significa la exactitud? Significa que los datos sean correctos, que estén actualizados. En este sentido, tenemos la ciudadanía derechos para poder corregirlos, incluso suprimirlos si entendemos que no hay una base de legitimación para utilizarlo o para rectificarlo. El quinto es la limitación en el tiempo. Esto tiene que ver con la limitación del plazo de conservación, es decir, una organización que es responsable de un tratamiento debe de usar los datos personales para la finalidad que le hemos hecho y, por tanto, cuando la finalidad ya no exista, no tenemos que seguir utilizando estos datos. Es decir, el plazo de conversación está relacionado con la finalidad para la cual es necesario cubrirlo. ¿Existen excepciones? Por supuesto. Pues hay cuestiones de archivo estadística, también excepciones como la normativa que considera determinados plazos, etc. ¿Vale? Es decir, hay veces que tenemos que mantener estos datos, pero solamente accesibles a autoridades públicas o por motivos de investigación o similares. El sexto de los principios es la seguridad. ¿Vale? Este es el principio que podríamos indicar como de integridad y confidencialidad. A ver,
¿Qué significa esto? Significa que el responsable del tratamiento tiene que adoptar todas las medidas técnicas, organizativas y también en algunos casos hasta jurídicas para garantizar que se produzca esta confidencialidad, ¿vale? Para que ningún tercero que no esté autorizado pueda acceder a estos datos y que la información en ninguna manera se corrompa o se altere. Bien, este principio podemos, que además vuela sobre todos los principios, es el de accountability. Bien. El Reglamento General de Protección de Datos no solo exige que lo cumplamos, también exige que tenemos que ser capaces de demostrar en todo momento que lo estamos cumpliendo. Para ello, es conveniente tenerlo todo más que documentado, establecer cláusulas claras en los contratos, elegir proveedores de solvencia demostrada, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que en español hemos definido como responsabilidad proactiva. Bien. Vamos a incidir más sobre el concepto de responsabilidad proactiva. Y para ello os pongo aquí las definiciones del Merriam-Webster y del Oxford Dictionary. En el Merriam-Webster se dice que es la cualidad o el estado de rendir cuentas, o, en una segunda definición, la obligación o la voluntad de aceptar la responsabilidad o de dar cuenta de los propios datos. Y según Oxford, es el derecho de ser responsable de tus decisiones o acciones y esperar que dar explicación de ellas cuando se solicite. ¿Vale? Así que este principio que se establece en el 5.2 y también, bueno, también en otros varios artículos, tiene una doble lectura, ¿vale? Por un lado, nos indica que la responsabilidad última de la forma en la que se traten los datos atañe al responsable. Entre otra cosa, porque él es el que ha decidido tratar los datos. Es este quien decide que se inicie un tratamiento. Es este quien decide su finalidad. Él decide los datos que van a ser tratados. Él decide qué actividades de tratamiento se van a realizar con estos datos. Es, por tanto, el responsable el que toma las decisiones que determinan la existencia del tratamiento y, como tal, debe de ocuparse que éste se lleve a cabo adecuadamente y asumir las responsabilidades correspondientes en el caso de que esto no suceda. ¿Vale? Pero, y aquí tenemos también el artículo 24.1, pero una segunda interpretación de este artículo se refiere al modo en el que el responsable ha de afrontar este papel. Así que el reglamento no solo se limita a situar la responsabilidad sobre el responsable, ¿vale? No solo se limita a que esta responsabilidad sea una responsabilidad pasiva, ¿vale? Que el responsable simplemente haga frente a las consecuencias sobre las infracciones. No. Indica que el responsable ha de adoptar un enfoque proactivo, exigiendo que el responsable adopte las medidas preventivas dirigidas a reducir los riesgos del incumplimiento y además que esté en condiciones de demostrar que ha implantado estas medidas y que las mismas son las más adecuadas para lograr la finalidad perseguida. ¿Vale? Frente a la antigua legislación, que lo que hablaba es que el responsable tiene que hacer esto, esto y esto, insertar los archivos, etcétera, 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 y si no lo hace, pues tiene esta consecuencia, en esta no. En esta el enfoque es 100% proactivo. Es decir, el responsable, él, que es el que ha decidido tratar los datos, él sabrá cuáles son las medidas preventivas que tiene que dirigir para reducir los riesgos, él sabrá qué condiciones tiene que tomar con los datos para que que la legislación no se incumpla, y además no solo eso, sino que tiene que estar en condiciones de demostrar que esas medidas que ha tomado son las más adecuadas para la finalidad que se ha perseguido con la protección de datos y que puede demostrar que las ha implantado de forma adecuada. ¿Vale? Con esto terminamos los principios del tratamiento y ahora vamos a hablar de la
legitimidad del tratamiento. El punto de partida para el tratamiento de datos personales es determinar cuál es la base jurídica que te permite realizar de manera lícita operaciones de tratamiento. Estas están establecidas en el artículo 4.2 del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Vale? En este punto, la sistemática que tenía la antigua legislación de protección de datos había causado cierta distorsión, ¿vale? Porque la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos establecía como base jurídica general de la licitud el consentimiento de los afectados. Y el resto de las bases jurídicas las determinaba como una excepción a este principio general, ¿vale? El Reglamento General de Protección de Datos tiene una sistemática distinta, al enumerar en su artículo 6 todas las bases de legitimación en el mismo nivel. Así, según el artículo 6, las bases jurídicas que legitiman el tratamiento, y estas en términos de igualdad, es la siguiente. 1. ¿El tratamiento será lícito? Sí. Se cumple cualquiera de estas. 1. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de los datos personales. O sea, consentimiento. Recordemos, libre, informado, inequívoco, etc. Que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato para el que el interesado es parte o para la acción o petición de medidas precontractuales. Por ejemplo, una compra online o una petición de presupuesto para un servicio. ¿Vale? Tercero, que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Por ejemplo, en una venta de más de 1.000 euros es obligatorio hacer facturas o entradas nominales. Cuarto, el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de una persona física. Si tú tienes un accidente en la calle, quedas inconsciente, pues se puede abrir tu cartera, mirar tu DNI para que los médicos te identifiquen y puedan acceder a tu historia. ¿Vale? Como quinto, el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Por ejemplo, la policía cuando tramita una denuncia o la Guardia Civil cuando accede a la base de datos de vehículos para identificarte y comunicarte una multa. ¿Vale? El sexto, el tratamiento que sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que dichos intereses no prevalezcan sobre los de los interesados. ¿Vale? Por ejemplo, cuando yo instalo una cámara de videovigilancia para evitar el robo en una tienda. ¿Vale? Siempre hemos de tener en cuenta que cuando invocamos un interés legítimo, lo tenemos que sopesar con el beneficio que obtiene el responsable frente al impacto sobre la privacidad de los afectados. Por ejemplo, para elaborar un perfil sobre las preferencias o los hábitos de consumo sobre un usuario, nosotros no podemos, como empresa, no podemos invocar un interés legítimo para dar un mayor servicio al cliente, porque no nos vale. Por tanto, en este caso, sí es necesario el consentimiento de los usuarios. ¿Por qué? Porque el impacto sobre la privacidad es mucho mayor que el interés legítimo que el responsable de protección de esa protección de datos, de esos datos, perdona, está invocando. ¿Vale? Bien, finalmente, los derechos de los ciudadanos. La ciudadanía tiene todos estos derechos que para ejercerlos nos podemos dirigir al responsable de protección, de tratamiento. A ver, como gran derecho inicial, podemos indicar que es el derecho de información, ¿vale? Que además está muy relacionado con el principio de transparencia que hemos hablado antes.
Con el nuevo reglamento de protección de datos, este derecho a la información se incrementa, ¿vale? De tal forma que en el capítulo 3, dedica un capítulo completo, hablando de los derechos de los interesados. En concreto, hay dos artículos, el 12 y 13, que tenéis que mirar. El reglamento, en su artículo 12, regula la transparencia de la información, comunicación y modalidades del ejercicio de los derechos. Y en su artículo 13 indica que información deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado. ¿Vale? De esta forma, según el capítulo 3, el responsable deberá informar sobre los siguientes aspectos: identidad y datos de contacto del responsable de tratamiento de datos y, en su caso, del representante. Los datos de contacto del delegado de protección de datos o de la persona responsable de protección de datos. Fines y bases jurídicas del tratamiento. ¿Cuáles son los intereses legítimos del responsable o de un tercero si los hubiera? Destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales. Transferencias internacionales previstas, plazo de conservación, derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de tratamiento, oposición y portabilidad, posibilidad de revocación del consentimiento, derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y, en supuestos de comunicación de datos personales obligatoria, se deberá de informar de las posibles consecuencias de la no facilitación de estos datos. Y, finalmente, informar sobre la posible existencia de decisiones automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles y la lógica aplicada y las consecuencias previstas de esta decisión automatizada. ¿Vale? ¿Cuál es el resto de derechos? Bueno, pues son derecho de acceso, el derecho a preguntar quién procesa nuestros datos y qué datos tiene, derecho de rectificación, el derecho a que se rectifiquen o actualicen nuestros datos, derecho a supresión, a que se limiten nuestros datos. Recordemos que hay veces que no se puede realizar porque por razones legales pues hay que conservar estos datos de una manera determinada, como por ejemplo el tema de las facturas de más de 3.000 euros. Limitación del tratamiento, si consideramos que se está haciendo un tratamiento ilícito, podemos solicitar la limitación del tratamiento. Recordemos que el concepto de limitación lo hablamos anteriormente. Portabilidad, es decir, recibir los datos del responsable del tratamiento en un formato útil para su transferencia. Por ejemplo, si queremos cambiar de proveedor de telefonía, que los datos puedan ser transmitidos de forma útil y fácil al nuevo proveedor. ¿Para qué? Pues para evitar que el proveedor anterior dé los datos de tal manera que obstaculice esta portabilidad. La oposición a algunos tratamientos que se puedan estar realizando con nuestros datos, esto no significa que nos opongamos a todos los datos. Por ejemplo, si yo tengo una relación con una compañía telefónica, estoy autorizando que traten mis datos, pues para todo lo que tenga que ver con la facturación, tipos de productos que tengo, etcétera, pero por ejemplo me puedo negar a que los datos sean tratados con fines de marketing, ¿vale? O, finalmente, oponernos a las decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Por ejemplo, el seguimiento o aquellos aspectos de conocimiento de nuestra navegación para ofrecernos determinados artículos. De hecho, es lo que hacemos cada vez que aceptamos o no o reducimos la política de cookies, o cuando estamos con una app y nos preguntan si queremos o no que tengan acceso a nuestra oposición. ¿Vale? Bien, con esto terminamos nuestro resumen sobre lo que vimos en la primera sesión. Espero que este pequeño resumen os sea de utilidad y os ayude a tener más claro los conceptos que hablamos. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima sesión online. Gracias.